Como habíamos anticipado en la apertura de nuestro programa del día de hoy, una firma de enorme trascendencia e importancia entre el CONICET Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral en el sentido de la administración de lo que es el área del Parque Científico y Tecnológico Litoral, uno de los sectores con mayor impulso, con mayor presencia en la capital provincial y con mejores perspectivas, diría yo, de aquí al futuro, Patricia. Así es, estamos en comunicación con Carlos Piña, él es director del CONICET, y vamos a estar hablando de este convenio que verdaderamente tiene un alcance interesantísimo, no solamente para la zona, sino para la sociedad, ¿no? Claro, por supuesto. Y mereció la presencia aquí en la ciudad de Santa Fe de la titular del CONICET a nivel nacional. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy amables por la comunicación. Bueno, ¿cómo ven, digo, en el mundo científico, mirándolo para adentro, este acuerdo firmado entre UNL y CONICET? ¿Qué significa, qué representa, cómo es el futuro de integración de trabajo de aquí en adelante? Cada vez que dos instituciones trabajan en conjunto es algo loable, ¿no? Es una alegría poder ser parte de tender puentes. Y en este caso, el vínculo con nuestro socio estratégico más importante, que es la Universidad Nacional del Litoral, con quien compartimos 14 de los 20 institutos del CCT, y ahora un parque tecnológico que la firma del convenio lo que permitió es que CONICET recupere las acciones que históricamente había tenido, pero por una ley tuvo que deshacerse, se las volvió a la universidad las tomó en aquel entonces y acordaron un proceso de cogobernanza del PTLC, y hoy tenemos el orgullo de haber recuperado esas acciones y formalmente ser parte de la gestión del Parque Tecnológico Litoral Centro. En ese acuerdo, ¿no? Hay una inversión muy interesante. Estamos hablando, no me quiero equivocar, 6.700.000 pesos de la venta de estas acciones. ¿A dónde van esas recaudaciones? ¿Cuál es el fin de esas recaudaciones? Sí, el CONICET pagó por las acciones ese monto, cerca de 6 millones y piquitos, y la UNL, que es la receptora de esos fondos, muy gentilmente los pone a disposición para que el parque tecnológico pueda crecer en infraestructura, en desarrollos, en la capacidad instalada que existe aquí en el predio de CONICET, que es donde la mayor parte del parque tecnológico se desarrolla, porque el parque tecnológico también tiene empresas en incubación o pre-erradicación, pre-incubación en territorio que es de la UNL, ¿no? Recuerden, acá en el Pozo, donde estamos, en el barrio del Pozo, estamos separados por un alambre con la UNL, y parte del Parque Tecnológico Litoral Centro se desarrolla en el predio CONICET Doctor Alberto Casano, y otra parte en el predio de la UNL. Así que tenemos trabajos compartidos, pero la UNL cedió todos estos fondos para el crecimiento del parque tecnológico. Carlos, hay un acuerdo que se ha firmado por estas horas que tiene que ver con una inversión relacionada con el desarrollo en áreas de salud. ¿De qué se trata y cuál es en todo caso la intervención del CONICET de aquí en adelante en esa materia? Justamente vos comentabas hace un rato que la doctora Franchi, que es la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que estuvo aquí presente en Santa Fe, también ese día, ese lunes, aprovechamos para firmar un convenio con el ANLIS, y en este caso con uno de los institutos del ANLIS, que es el Instituto Emilio Coni, que está aquí en la ciudad de Santa Fe. Con ellos, hace unos años empezamos a trabajar en líneas de investigación que eran de interés del CONI para poder resolver problemas de salud pública,
nos fue muy bien, se generaron 5 proyectos que están en funcionamiento con distintos organismos financiando, la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, la Agencia Santafesina de Ciencia y Tecnología, otro que está financiando el CONICET, otro que está financiando el mismo, el ANLIS. O sea, nos fue muy bien y a partir de eso identificamos nuevas líneas en las que podíamos seguir trabajando e hicimos un convenio para fortalecer el trabajo de esas líneas y seguir sumando organismos del CONICET, distintos institutos del CONICET, a este trabajo conjunto de poder brindarle a la sociedad una respuesta y poder colaborar con un área de salud que es muy, muy sensible para la ciudadanía en general. Sí, justamente estás hablando del área de salud, tiene que ver con las enfermedades respiratorias, ¿no? Y eso tiene que ver tiene que ver, viene como consecuencia del haber pasado por una pandemia o por algo en que se agudizó más el tema de las enfermedades respiratorias. Mira, en definitiva, la pandemia puede haber ayudado, pero no fue lo que motivó el trabajo, porque una de las actividades, una de las líneas de trabajo tiene que ver con el seguimiento, por ejemplo, de los casos o de las personas que tienen tuberculosis, poder seguir y lograr una adhesión al tratamiento médico. Otra tiene que ver con la identificación de muestras, poder determinar si las muestras son positivas o son negativas. Tiene parte de inteligencia artificial para poder trabajar con estudios de sonidos y poder así identificar en el proceso de respiración. O sea, hay un montón de líneas, otros de modelados matemáticos para ver cómo es el proceso epidemiológico y cómo está afectando. Ahora incluimos también líneas del área social. O sea, pero todo tiene que ver con lo que es el trabajo de respiratorio. Da la casualidad que el COVID también afecta los pulmones, pero no fue a partir del COVID que se hizo el vínculo. Sí, el primer contacto que tuvimos con Juan Carlos Bocio, que es el director del Instituto Emilio Coni, fue en plena pandemia. Me acuerdo en diciembre del 2020, los dos estábamos iniciando las gestiones y nos encontramos en plena pandemia, barbijo por medio, ventana abierta con el calor que hacía sin poder prender un aire acondicionado para ver en qué podíamos trabajar en conjunto y surgieron un montón de líneas que hoy están dando resultados muy, muy interesantes. Carlos, finalmente te pido en un minuto si me podés reducir o resumir lo que representa el valor agregado que tradicionalmente se impone cada vez que hay un producto que sale desde allí, desde el Parque Científico Tecnológico. ¿En qué ámbito de multiplicación estamos hablando del valor que representa cada una de las cosas que se exporta? Bueno, es difícil poder dar un número, porque hay cosas que valen el gramo miles de dólares y otras que no tienen ese valor. Pero según comenta el Parque Tecnológico Litoral Centro, generalmente los valores tienen una multiplicación entre 5 y 10 veces de la inversión inicial y del producto que sale al final. Pero como te digo, hay productos de altísimo valor que valen miles de dólares los gramos, a otros productos que son de menor valor. Pero sí hay un agregado de valor importante y ya lo hemos charlado otras veces, pero vale la pena recordarlo, que el 42% de lo que exporta la ciudad de Santa Fe tiene origen en las empresas que están aquí en el Parque Tecnológico Litoral Centro. Carlos Piña, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. A ustedes por la llamada.